La sala se llenó de ruido, el tipo de ruido que proviene de la codicia y la crueldad. Voces extraterrestres gritaban, reían y negociaban. El aire olía a sudor, metal y miedo. Las luces colgaban sobre el escenario, brillantes y despiadadas, exponiendo todo. Había jaulas alineadas contra la pared, y en esas jaulas estaban sentados seres demasiado débiles para protestar. Algunos guardaron silencio, otros lloraron y otros simplemente se quedaron mirando a la nada. Entre ellos estaba la chica extraterrestre. Con los ojos abiertos por el terror, sus manos intentaron cubrir su cuerpo. Pero los guardias le quitaron los brazos. La arrastraron hasta el centro del escenario. La multitud estalló en risas, burlándose de ella. Ella temblaba, su piel brillaba débilmente bajo las luces. Ella no tenía ropa, solo vergüenza. El subastador, un extraterrestre alto con dientes afilados, levantó la mano para silenciar a la multitud. «Aquí está», gritó. Inútil para los de su especie, abandonada por su familia. Pero mira su singular linaje, sus singulares rasgos. Le servirá a alguien. Sus palabras goteaban veneno. La niña cerró los ojos, deseando poder desaparecer. Recordó el día en que su familia la rechazó. Dijeron que ella era una carga. Dijeron que ella no valía nada. Y ahora allí estaba, vendida como un objeto. La multitud comenzó a gritar números. Algunos ofrecieron pequeñas cantidades solo para reír y burlarse. Algunos se burlaban de ella diciéndole que no valía ni un trozo de tela. Su corazón latía con fuerza. Ella rezó para que terminara rápido. Ella rezaba para que nadie la comprara, pero en el fondo también tenía miedo de quedarse atrás. Porque ser abandonado significaba la muerte. Desde el fondo del salón, entró una nueva figura. La multitud se movió, girando la cabeza. Un humano vestido con ropa de viaje sencilla entró. Sus pasos eran firmes, su rostro tranquilo y sus ojos escaneaban el escenario. Y cuando se detuvieron en la muchacha, algo brilló en ellos. Piedad o quizás ira. La muchacha se fijó en él. Su corazón dio un vuelco. Los humanos eran raros en esta parte de la galaxia. Ella había oído historias sobre ellos. Algunos decían que los humanos eran salvajes. Otros decían que eran guerreros peligrosos, pero nadie había dicho nunca que fueran amables. El subastador se rió. ¿No tenemos compradores reales? Vamos, no seas tímido. ¿Quién se hará cargo de esta pobre cosa? Empujó a la niña hacia adelante. Ella tropezó y casi se cayó. La multitud estalló en risas. Las lágrimas le quemaron los ojos. Ella deseaba que alguien, cualquiera, la cubriera. Ella volvió a abrazarse a sí misma, pero los guardias los apartaron de un tirón. Todo su cuerpo tembló. Su respiración se hacía entrecortada y entrecortada. El humano observaba en silencio, con la mano apretada en un puño a su costado. Vio la crueldad en la multitud, la humillación en el rostro de la muchacha, y tomó una decisión cuando el subastador volvió a pedir ofertas. La sala estaba extrañamente silenciosa. Nadie quería gastar dinero real, no en ella. Solo querían verla sufrir. Y entonces una sola mano se elevó en el aire. Los humanos, la multitud, se quedaron en silencio. Un murmullo se extendió como fuego. El humano. Él la está comprando. El subastador parpadeó y luego sonrió. ¡Ah! Una sorpresa. Un comprador humano. ¡Qué emocionante! Muy bien. Luego vendido. Él golpeó el martillo hacia abajo. Los guardias empujaron a la niña fuera del escenario y hacia el humano. Ella luchó aterrorizada, pensando que era otro truco. Pero cuando llegó hasta él ocurrió algo inesperado. Se quitó el abrigo largo y se lo puso sobre los hombros. Él no dijo nada, simplemente lo envolvió suavemente, cubriendo su cuerpo tembloroso. La niña se quedó congelada. La conmoción recorrió su cuerpo por primera vez en semanas. Sintió un calor que no era cruel. Por primera vez alguien le había devuelto su dignidad. La multitud quedó atónita.
Ellos susurraron. Se rieron nerviosamente. Algunos se burlaron del humano, llamándolo tonto. Otros dijeron que debía tener gustos extraños, pero él los ignoró. Guió a la niña hacia la salida. Su toque era suave, no forzado. Ella tropezó a su lado, con la mente acelerada. ¿Por qué? ¿Por qué un humano haría esto? ¿Qué quiere detrás de ellos? La risa del subastador resonó. Tómala, humano. Ella es tuya ahora. Pero te arrepentirás de malgastar tus créditos en esa cosa inútil. La niña se ajustó aún más el abrigo. Su cuerpo aún temblaba, sus ojos se dirigieron al humano. Él no la miró con hambre ni con crueldad. Él miró hacia adelante como si estuviera decidido a sacarla de ese agujero. Y en ese momento, una pequeña chispa se encendió dentro de su corazón. Todavía no era confianza, ni esperanza, pero era algo que no había sentido en mucho tiempo. La chispa del tal vez, solo tal vez, de no estar solo. Las puertas se cerraron tras ellos, dejando el ruido y la crueldad dentro. Más adelante había silencio, aire frío de la noche y un camino que nunca había imaginado. Caminando al lado de un humano que la había comprado, no para romperla, sino para cubrirla. El aire nocturno afuera de la sala de subastas era frío, pero la chica alienígena apenas lo sentía. Su cuerpo aún temblaba, su mente aún estaba atrapada dentro de la risa cruel de la multitud. Ella sostuvo firmemente el abrigo del humano a su alrededor. La tela pesada le brindó más comodidad que cualquier otra que había conocido en meses. El humano caminaba adelante con pasos firmes, sin decir mucho. Su mano descansaba suavemente sobre su hombro, guiándola a través de las estrechas calles. La gente que pasaba se quedó mirándolos fijamente. Algunos susurraron en estado de shock. Otros se rieron o se burlaron. ¿Por qué un humano la compraría? Murmuraron. ¿Qué podría querer con esa cosa inútil? La muchacha bajó la cabeza y la vergüenza le calentó las mejillas. Sus pasos eran débiles, pero siguió caminando porque el humano no la empujaba ni la tiraba. Él simplemente guió, fue paciente y tranquilo. Llegaron a un pequeño transporte estacionado cerca del borde del mercado. Era viejo y rayado, pero era suyo. El humano abrió la puerta y le hizo un gesto para que entrara. Ella dudó, el miedo la carcomía. Él se dio cuenta. Su voz era tranquila cuando habló. Estás a salvo ahora. Siéntate adentro. Sus palabras la sobresaltaron. Nadie le había hablado con amabilidad durante tanto tiempo. Ella obedeció lentamente, subiendo al asiento. La tela era áspera, pero se sentía más suave que el frío suelo de la subasta. El humano entró después de ella, puso en marcha el motor y el transporte cobró vida mientras las luces del mercado se desvanecían tras ellos. El silencio llenó el aire. La muchacha lo miró de reojo. Él no era como los demás. Su rostro tenía cicatrices, líneas de penurias, pero su mirada estaba firme. Ella no pudo evitar preguntar. Su voz era pequeña y quebrada. ¿Por qué? ¿Por qué me compraste? El humano la miró y luego volvió a mirar la carretera. Porque te estaban haciendo daño, dijo simplemente. Y nadie merece eso. La niña parpadeó. Su corazón se aceleró. Nadie merece eso. Eso no era algo que su gente creyera. Para ellos, ella había sido inútil para la multitud. Ella no era más que entretenimiento. Pero esta humana habló como si importara. Ella negó con la cabeza y abrazó el abrigo con más fuerza. No me conoces. No valgo nada. Su mandíbula se tensó. Sus manos agarraron el volante con firmeza. Eso es mentira. Te lo dijeron, dijo. Ah, no me importa lo que piensen. No eres una propiedad. Las lágrimas le picaron en los ojos. Ella rápidamente giró la cara, temerosa de dejarle ver. El transporte disminuyó la velocidad a medida que dejaban atrás la ruidosa ciudad. El camino se hizo más oscuro, más silencioso. El humano finalmente se detuvo cerca de un punto de descanso, un pequeño refugio hecho de piedra.
Salió y sacó provisiones de comida de la parte trasera. Agua, una manta. Él le entregó la botella de agua. Bebe, dijo. Su tono no era autoritario, más bien parecía una petición. Ella lo tomó con cuidado, sus manos temblaban. Al principio bebía a pequeños sorbos y luego a tragos más grandes. El agua fría le alivió la garganta seca. Hacía días que no probaba agua limpia. El humano observó en silencio. Sus ojos se suavizaron, pero no dijo nada. Él simplemente la dejó beber. Cuando terminó, le entregó un pequeño paquete de comida. Era simple, solo pan y carne seca. Pero para ella, era una fiesta. Comió rápidamente, casi con miedo de que se lo quitaran. Cuando terminó, lo miró nerviosamente, esperando que él le pidiera algo a cambio. Así fue siempre. Nada nunca fue gratis, pero no lo hizo. Él simplemente extendió su manta en el suelo y se sentó cerca, manteniendo la distancia. Su mirada escudriñaba las sombras como si la estuviera protegiendo. Al no reclamarla, el corazón de la muchacha dolía con confusión. ¿Por qué era diferente? ¿Por qué no la trató como los demás? Ella susurró: «Tú no me quieres». El humano se giró hacia ella con el ceño fruncido. «No quiero poseerte», respondió. «Quiero que estés a salvo». Eso es todo. Sus palabras la sacudieron. Ella se ajustó más el abrigo y se hizo un ovillo. Su mente se arremolinaba con incredulidad y miedo. La confianza era algo peligroso. Sin embargo, una parte de ella quería creerle. A medida que la noche avanzaba, el silencio fue interrumpido por voces lejanas. Un grupo de viajeros pasó por el refugio. Sus ojos se posaron en la muchacha envuelta en el abrigo del humano. Ellos sonrieron y susurraron en voz alta: «Mira eso. El humano sí que la compró. Debe estar desesperado. No vale ni una moneda. Quizá la esté escondiendo para algo peor». Su risa resonó mientras se alejaban. El cuerpo de la niña se puso rígido. Sus manos temblaron de nuevo. Ella esperaba que el humano reaccionara, que la golpeara, que la castigara por avergonzarlo. Pero él solo meneó la cabeza. Su voz era firme. «No les hagas caso», dijo. «No saben nada». Los ojos de la niña se abrieron de par en par. No hay enojo dirigido hacia ella. Sin violencia, solo calma. Ella se recostó lentamente, su cuerpo aún tenso, pero su corazón latía de manera diferente ahora. El humano permaneció vigilante durante la noche, con su mano apoyada en su arma, no por ella, sino por cualquier cosa que pudiera acercarse. Sus ojos nunca se cerraron. Y mientras la niña alienígena caía en un sueño intranquilo, se dio cuenta de algo que nunca había creído posible. Por primera vez, alguien no la había utilizado, burlado o dejado de lado. Por primera vez, alguien había decidido defenderla, y ese alguien era un ser humano. La chica extraterrestre se despertó sobresaltada. Su cuerpo temblaba como si la risa de la subasta aún resonara en sus oídos. Ella abrazó fuertemente el abrigo del humano a su alrededor, respirando rápidamente. Su corazón latía con fuerza de miedo. Pero entonces ella lo vio. El humano todavía estaba despierto, sentado cerca. Sus ojos miraban el horizonte donde la primera luz de la mañana tocaba el cielo. Su arma descansaba sobre su rodilla, pero sus manos estaban tranquilas. Él no la había abandonado. Él no la había lastimado. Él todavía estaba allí. Los labios de la muchacha se separaron, pero no salieron palabras. Ella no estaba acostumbrada a ese silencio, no estaba acostumbrada a despertar sin cadenas que la tiraran, sin voces ásperas que gritaran órdenes. Fue extraño cuando notó que estaba despierta. El humano habló. Su voz era baja y firme. «Deberíamos mudarnos. Es más seguro viajar en la carretera que permanecer mucho tiempo en un mismo lugar». Ella asintió lentamente, apretando el abrigo con más fuerza. Su cuerpo obedeció antes de que su mente pudiera protestar. Ella se levantó tambaleándose y lo siguió de regreso al transporte. Dentro del vehículo,
El silencio regresó. Ella lo miraba fijamente, buscando una crueldad oculta, buscando el momento en el que su máscara caería. Ella había visto antes cómo la bondad se convertía en crueldad. Ella sabía que no debía confiar demasiado rápido. Finalmente, susurró: «Me vas a vender, ¿no?». El humano no la miró. Sus manos permanecieron firmes sobre los controles. «No», respondió simplemente. «No te venderé». Se quedó sin aliento. «Entonces, ¿por qué? ¿Por qué me llevas?». Exhaló suavemente como si buscara las palabras adecuadas. «Porque lo que te hicieron estuvo mal y alguien tenía que detenerlo». Ella negó con la cabeza rápidamente, agarrando el abrigo. «Nadie lo detiene. A nadie le importa. Mi familia me vendió. Mi gente se rió de mí. La multitud quería que muriera de vergüenza. Esa es la verdad». La mandíbula del humano se tensó. Su silencio se prolongó durante un largo instante. Luego dijo: «A veces la verdad es cruel. Pero eso no la hace correcta. Mereces algo mejor». Sus palabras fueron como fuego contra el hielo dentro de su corazón. Ella quería creerles. Pero la creencia era peligrosa. Si ella creyó y él la traicionó, el dolor sería peor que la muerte. Sus manos temblaban mientras susurraba: «No puedo confiar en ti». «Lo sé», dijo con calma. «No espero que lo hagas. Confiar lleva tiempo». La simple respuesta la dejó atónita. Sin ira, sin castigo, solo paciencia. No sabía qué hacer con ella. Pasaron las horas mientras conducían. La carretera se extendía vacía. El mundo exterior era una confusión de paisajes alienígenas, montañas y ruinas. El silencio entre ellos se hizo denso hasta que la chica finalmente preguntó: «¿A dónde me llevas?». El humano respondió: «Lejos de la ciudad, lejos de los traidores, a un lugar seguro». «A salvo», repitió en voz baja. La palabra se sentía extraña en su lengua, como un sueño olvidado. Pero su miedo se negaba a desvanecerse. En el fondo, una voz gritaba que nada era seguro, ni con extraños, ni siquiera con un humano. Se abrazó con más fuerza, como si intentara contener su corazón. Más tarde, cuando se detuvieron a descansar de nuevo, rechazó la comida que él le ofreció. Su estómago rugió en protesta, pero negó con la cabeza, la sospecha nublando su mente. «¿Y si la envenenas?», susurró. El humano la miró en silencio. Sus ojos no reflejaban ira, solo tristeza. Sin decir palabra, tomó el pan, partió un trozo y se lo comió. Luego puso el resto delante de ella. «Es seguro», dijo. Ella se quedó mirando la comida. Se le hizo un nudo en la garganta, vacilante. Dio un mordisco. El sabor era simple pero real. Le dolía el pecho de vergüenza por dudar de él. Cuando terminó, lo miró y susurró: «No te entiendo». Se recostó contra una roca, con la mirada fija en las estrellas que comenzaban a brillar en el cielo. «No necesitas entenderme todavía», respondió. «Solo debes saber que no estoy aquí para hacerte daño». Le escocieron los ojos. Se apartó rápidamente, temerosa de que él viera sus lágrimas esa noche. Mientras yacía envuelta en su abrigo, sus sueños la atormentaban. Vio los dientes del subastador, los rostros fríos de su familia. La multitud que la abucheaba, se despertó con un grito, con la frente temblando de sudor. El humano estuvo a su lado en un instante, sin tocarla, pero cerca. Su voz era tranquila. «Estás a salvo. Nadie puede. Te lastimaré aquí». Ella lo miró fijamente, con la respiración entrecortada y la voz quebrada. «No te creo». Él asintió lentamente. «Está bien. No tienes que hacerlo, pero lo demostraré con el tiempo». Su paciencia era un arma más afilada que cualquier espada. Y mientras se recostaba, agarrando el abrigo, se dio cuenta de algo. El miedo aún dominaba su corazón. Pero había una pequeña grieta en el muro que había construido. Una grieta por donde se colaban sus palabras y acciones. No confiaba en él.
Todavía no. Pero por primera vez, quiso ver si tal vez, solo tal vez, podía. Y en ese frágil momento, la chica alienígena cerró los ojos, atrapada entre el miedo y la tenue chispa de algo nuevo, la esperanza. El camino se extendía largo y vacío. El polvo se levantaba tras el transporte mientras el humano conducía con paso firme. La chica alienígena estaba sentada tranquilamente envuelta en su abrigo, con la mirada fija en las colinas que pasaban. Guardó silencio, pero en su mente rugían tormentas. No dejaba de pensar en sus palabras. Su voz tranquila resonaba en su cabeza. No eres propiedad. Él lo había dicho, con certeza, como si fuera la única verdad que importaba, pero su corazón no podía creerlo tan fácilmente. Cuando el transporte aminoró la marcha, el humano aparcó cerca de un pequeño refugio de piedra y metal. Parecía abandonado, pero estaba a salvo del viento. Salió, sacando provisiones de la parte trasera. Ven, dijo en voz baja. Necesitas descansar. La chica dudó. Sus instintos le gritaban que no confiara, pero su cuerpo estaba débil. Temblando de hambre y agotamiento, lo siguió lentamente, sus pies descalzos tocando el suelo áspero del refugio. Los humanos extendieron una manta. Él colocó comida en una pequeña bandeja de metal. Pan, frutos secos y un termo. Lo colocó frente a ella sin decir palabra. La chica entrecerró los ojos. La sospecha aún la quemaba, pero le dolía el estómago. Tomó el pan con manos temblorosas, mordisqueándolo con cuidado. El sabor era simple, pero llenó su estómago vacío. Comió rápido, avergonzada de su hambre. Cuando terminó, lo miró con los ojos muy abiertos, esperando su ira por haber tomado demasiado. Pero él solo asintió una vez y dijo, «Bien. Come todo lo que necesites». Con el pecho apretado, susurró, «¿Por qué? ¿Por qué me das esto? Ni siquiera me conoces». El humano la miró con ojos serenos, su voz firme. «Porque estás viva. Y eso es suficiente». Se le hizo un nudo en la garganta. Se dio la vuelta. No quería que él viera las lágrimas acumulándose en sus ojos. Al caer la noche, el aire se volvió más frío. El humano encendió una pequeña fogata en un rincón del refugio. Las llamas proyectaban una luz tenue en las paredes. La niña se acurrucó en su abrigo, mirando el fuego. Recordó las noches en que la habían dejado en jaulas temblando de frío. Sin fuego, sin manta, sin amabilidad, solo risas ásperas y manos crueles. Y ahora aquí estaba, calentada por el fuego y el abrigo. Su voz tembló al preguntar, «No vas a hacerme daño, ¿verdad?» La expresión del humano se suavizó. «No», dijo, «jamás». Estudió su rostro, buscando mentiras. Pero sus ojos solo contenían verdad. Quería creerle, pero el miedo aún la transformaba. Más tarde, cuando estaba demasiado cansada para mantenerse despierta, se acurrucó cerca del fuego. Su cuerpo finalmente liberó algo de tensión. Con los párpados pesados, se sumió en el sueño. El humano vigilaba. Su mirada se movió de las sombras del exterior a la frágil figura acurrucada en su abrigo. Sabía que ella no confiaba en él. Todavía no. Pero también sabía que la confianza no podía forzarse. Tenía que serlo. Horas ganadas transcurrieron en silencio. Solo el crepitar del fuego y el susurro del viento llenaban la noche. La niña se despertó en sueños. Sus labios se movían como si susurraran oraciones olvidadas. Una lágrima rodó por su mejilla. El lado humano suavemente. Él tomó otra manta y la colocó cuidadosamente sobre ella. Sus movimientos fueron suaves, asegurándose de no despertarla. Al llegar la mañana, la niña despertó lentamente, parpadeando ante el resplandor apagado del fuego. Se sintió cálida, cubierta no solo por su abrigo, sino también por otra manta. Se quedó paralizada, mirándola confundida. Él estaba cerca preparando la comida de nuevo. Le daba la espalda. No le había quitado nada. No la había tocado mientras dormía.
Solo le había dado más. Le dolía el pecho. Susurró. ¿Por qué sigues ayudándome? Se giró levemente, con voz tranquila. Porque lo necesitas y porque es lo correcto. Le temblaban las manos. Se ajustó el abrigo, temerosa de los sentimientos que se agitaban en su corazón. Nadie la había ayudado nunca sin pedir nada a cambio. Pero esta humana se entregó libremente sin exigir nada. Ese día, mientras continuaban el camino, ella habló un poco más. Su voz era vacilante, pero rompió el silencio. Le contó pequeñas cosas, como amaba las estrellas, como su gente cantaba canciones de luz. Él escuchó en silencio, sin interrumpirla. Por primera vez, sintió que sus palabras importaban. Su voz, una vez silenciada, fue escuchada. Sin embargo, en el fondo, el miedo aún persistía. El mundo le había enseñado demasiadas lecciones crueles. La confianza era peligrosa. La bondad era escasa, pero las acciones de la humana plantaron pequeñas semillas en su corazón. Semillas de algo que pensó que nunca volvería a sentir. Esperanza. Y mientras el sol se ponía y teñía el cielo de oro, la chica alienígena se dio cuenta de que el camino que tenía por delante ya no era solo oscuridad. Por primera vez en mucho tiempo, había luz caminando a su lado. El camino se volvió más silencioso a medida que dejaban atrás la ciudad. Los mercados, las risas y las voces crueles se desvanecieron en el recuerdo. Solo el sonido del motor y el zumbido del viento llenaban el aire. La chica alienígena estaba sentada cerca de la ventana, contemplando el horizonte infinito. Sus manos se aferraban con fuerza al abrigo de la humana. Pero su mente estaba lejos. La humana notó su silencio. No habló. Le dio su espacio, pero podía sentir el peso que la oprimía. Había visto ojos como los suyos antes, que transmitían algo más que miedo. Transmitían dolor, vergüenza y algo más profundo. Cuando se detuvieron a descansar esa noche, la chica se sentó cerca del fuego, con la mirada fija en las llamas, los labios apretados, como si las palabras lucharan en su interior, pero no pudieran escapar. La humana colocó comida cerca de ella y se sentó frente a ella, esperando un largo rato. No habló, pero entonces, con voz temblorosa, susurró, ¿quieres saber por qué estaba allí? La humana la miró a los ojos, con voz tranquila. ¿Solo si tú quieres decírmelo? Su respiración se entrecortó. Sus dedos retorcieron el borde de su abrigo. Me vendieron, dijo en voz baja. Mi propia familia. Las palabras pesaban en la noche. Las sintió arder. Al salir de su boca, sus ojos se llenaron de lágrimas. Dijeron que era una carga. Dijeron que era inútil. Se rieron al firmar los papeles. Mi padre ni siquiera me miró. Su cuerpo se estremeció con cada palabra. Los recuerdos la inundaron. El frío roce de las cadenas. El sonido de la voz de su madre diciendo que valía menos que la comida. Los ojos de sus hermanos mirando hacia otro lado, fingiendo no ver. La mandíbula del humano se tensó. Apretó los puños. Miró el fuego. Su rostro ensombrecido por las llamas. No la interrumpió. La dejó soltarlo. Me arrastraron a ese salón, continuó con la voz quebrada. Y me desnudaron. Se rieron mientras lo hacían. Mi propia gente, mi propia sangre. Me dijeron que nadie me querría, que incluso si vivía, sería peor que la muerte. Sus lágrimas se derramaron, goteando sobre el abrigo. Y tenían razón. La multitud rió. Nadie pujó. Pensé que moriría en ese escenario. El fuego crepitó, llenando el silencio. Sus sollozos le sacudieron el pecho. Se abrazó a sí misma, acurrucándose aún más contra el abrigo. Durante un largo instante, el humano no dijo nada. Su silencio no era vacío. Era pesado. Lleno de ira, se mantuvo encerrado en sí mismo. Finalmente, habló, con voz baja, firme, pero temblorosa de furia contenida. Se equivocaban.
La chica parpadeó entre lágrimas, mirándolo fijamente. Él se inclinó hacia adelante, con los ojos encendidos a la luz del fuego. Eran cobardes. Vender a los suyos, reírse de tu dolor, eso no es fuerza. Eso es debilidad. No creas sus mentiras. Su corazón latía con fuerza. Nadie había hablado así por ella. Nadie había desafiado las palabras de su familia. Pero susurró, si mi propia familia me entregó, entonces tal vez realmente no valgo nada. La mano del humano se estrelló contra la piedra que estaba a su lado. El sonido agudo en la noche, le ardían los ojos. No, dijo con firmeza. No eres inútil. Te trataron como si fueras una propiedad porque era más fácil que afrontar sus propios fracasos. Estaban ciegos. Pero te veo. Estás viva, y eso vale más que cualquier cosa. Se quedó sin aliento. Lo miró fijamente mientras las lágrimas corrían silenciosamente por sus mejillas. Sus palabras rompieron las cadenas que la envolvían en el corazón. La luz del fuego danzó en su rostro. No apartó la mirada de ella. Su mirada era feroz, pero no cruel. Protectora, no posesiva. Lentamente, susurró, ¿por qué te importa? Su voz se suavizó porque alguien debería hacerlo y porque me negaba a dejar que decidieran tu valor. La chica se cubrió la cara con las manos. Su cuerpo temblaba con sollozos silenciosos. Por primera vez, no lloró sola. Por primera vez, alguien la escuchó y no se apartó. El humano permaneció cerca, sin tocarla, pero protegiéndola con su presencia, la dejó llorar, la dejó romperse, sabiendo que de los pedazos rotos, algo nuevo podría surgir. Cuando sus lágrimas finalmente se calmaron, se recostó, con la voz débil. No sabes lo que es ser odiada por tu propia sangre. Los ojos del humano se suavizaron. Su voz era tranquila, pero firme. Te equivocas, dijo. Sé exactamente cómo se siente. Ella giró la cabeza sorprendida. Pero su rostro era indescifrable en las sombras. No dio explicaciones. Solo añadió, pero aprendí que la familia no siempre es la gente con la que naces. A veces, la familia es la que decide estar contigo. Sintió una opresión en el pecho, sus ojos escrutaron su rostro, pero no encontró mentira, solo verdad. La noche se oscureció, pero dentro del pequeño refugio, algo había cambiado. La niña ya no se sentía completamente sola con su dolor. Su historia una vez estuvo encerrada. Su corazón ahora descansaba en los oídos de alguien que se preocupaba por ella. Y aunque el miedo aún persistía, un frágil hilo la conectaba con el humano. Un hilo más fuerte que las cadenas, tejido no por la fuerza, sino por la escucha. Por primera vez, comenzó a preguntarse. Él podía ver valor en ella. Tal vez algún día ella también pudiera verlo. La mañana siguiente llegó con un cielo pálido y un viento suave. La niña alienígena se levantó lentamente, todavía envuelta en el abrigo del humano. Tenía los ojos hinchados por el llanto de la noche anterior, pero su corazón se sentía un poco más ligero. Había expresado su dolor, y alguien la había escuchado por primera vez. No llevaba el peso sola. El humano empacó sus provisiones y comenzó el transporte. Sus movimientos eran tranquilos como siempre, firmes y seguros. La niña lo siguió, sentada, en silencio junto a él. Su confianza no se había consolidado del todo, pero algo en su interior había cambiado al entrar en las afueras de un asentamiento más grande. Los susurros volvieron a empezar. La gente la notó. La gente notó a la humana. Sus ojos la siguieron, llenos de juicio e incredulidad. Dicen que la humana la compró. Un comerciante se burló. Gastó buenos créditos en esa cosa inútil. Otro rió. Tal vez quiera venderla más tarde por más. Alguien murmuró. Otros negaron con la cabeza, susurrando que no se podía confiar en ningún humano. El rostro de la chica ardía de vergüenza. Bajó la cabeza, escondiéndose dentro del abrigo. Su corazón latía con fuerza. El miedo regresó como una sombra. ¿Y si se volvían contra él?
¿Y si se la llevaban de vuelta? El humano la notó temblar. Extendió una mano por encima del asiento, sin tocarla, pero lo suficientemente cerca como para que ella sintiera su firme presencia. Ignóralos, dijo con firmeza. No deciden nada por nosotros. Pero la multitud no los ignoró. Pronto, 3 alienígenas les bloquearon el paso. Sus rostros se deformaron con codicia y burla. Uno señaló a la chica. Pertenece a nuestra especie. Devuélvela, humano. No te sirve. El humano salió del transporte, con una figura tranquila pero firme. Su voz baja y firme. No es tuya. No es propiedad. Viene conmigo. Los alienígenas rieron con dureza. Uno escupió al suelo. No hables de propiedad. Humano. Es débil, está rota, es inútil. No puedes ocultarla para siempre. Mejor aún. Entrégala ahora antes de que surjan problemas. La chica se acobardó dentro del transporte. Su respiración se aceleró. Sus manos se aferraron al abrigo con desesperación. Había visto enfrentamientos como este antes. Siempre terminaban con ella siendo arrastrada. Pero esta vez era diferente. El humano se mantuvo erguido, con la mirada firme. No la tocarás, dijo. Su mano se posó ligeramente sobre su arma, sin desenvainarla todavía, pero dejando claro su significado. El comerciante se burló. ¿Crees que un humano puede enfrentarse a todos nosotros? Su voz era fría como el acero. No lo creo, dijo. Lo sé. El silencio que siguió fue pesado. La multitud observaba con los ojos abiertos. El desafío del humano no era ruidoso, pero tenía peso. No retrocedió. No se doblegó. Los 3 alienígenas murmuraron furiosos, pero al final, retrocedieron. Su coraje se quebró bajo el fuego de sus ojos. Escupieron maldiciones y juraron venganza antes de escabullirse entre la multitud. El corazón de la chica se aceleró. No podía creer lo que había visto. El humano se había enfrentado a ellos sin miedo. Había enfrentado su odio y se había negado a entregarla. Cuando regresó al transporte, ella lo miró fijamente, con los labios temblorosos. ¿Por qué? Susurró. ¿Por qué arriesgarte por mí? Él se recostó en su asiento, encendió el motor y dijo en voz baja, «Porque lo vales». Se le hizo un nudo en la garganta. Las lágrimas le ardían en los ojos. Apartó la mirada, abrumada por sentimientos que no comprendía. Pero sus problemas no habían terminado. Los rumores se extendieron rápidamente. Al caer la noche, la noticia había corrido por el asentamiento. El humano había comprado a la alienígena niña y se negó a venderla de vuelta. Algunos lo consideraron una tontería, otros un insulto. Más tarde, mientras se preparaban para descansar cerca de las afueras del pueblo, una figura sombría se acercó. Su voz era aguda y avariciosa. Humano, véndela. Te pagaré el doble de lo que gastaste. El humano negó con la cabeza con calma. No está en venta. La sonrisa del comerciante se oscureció. El triple entonces. Piénsalo bien. Podrías irte rico. La chica se quedó paralizada. Se le atascó la respiración. Todo su cuerpo temblaba mientras esperaba su respuesta. La habían vendido tantas veces en sus pesadillas, que la esperaba de nuevo. Pero la voz del humano era firme. Dije, no, no es un objeto. No está en venta. El comerciante entrecerró los ojos y torció la sonrisa. Entonces te has ganado un enemigo. Humano, te arrepentirás de esto. Dicho esto, desapareció entre las sombras. La chica se abrazó con más fuerza, con los ojos abiertos de miedo. No se detendrán, susurró. Volverán. Siempre lo hacen. El humano sostuvo su mirada, con una mirada firme. Entonces déjalos venir, dijo. Te protegeré. El peso de sus palabras la golpeó como una tormenta. No las prometía consuelo, sino como un juramento de hierro por primera vez en su vida. Alguien había declarado que la defendería pase lo que pasara.
A medida que la noche se hacía más profunda, volvió a tumbarse cerca del fuego. Su cuerpo se acurrucó bajo su abrigo, con la mente aún abrumada por el miedo. Pero en algún lugar bajo el miedo, crecía una frágil calidez. La calidez de ser defendida. La calidez de ser valorada. Y aunque el peligro acechaba en las sombras, por primera vez sintió que el mundo no estaba completamente en su contra, porque a su lado estaba sentado un humano que había elegido luchar. No por oro, ni por poder, sino por ella. La noche estaba silenciosa, demasiado silenciosa. El humano sabía que un silencio así nunca era seguro. Se sentó cerca de la pequeña hoguera, con la mirada fija en la oscuridad, la mano apoyada en su arma, firme y tranquila a su lado. La chica alienígena yacía acurrucada bajo su abrigo. Su respiración era suave pero inquieta. Se removió en sueños, susurrando palabras entrecortadas. Las sombras de su pasado la perseguían incluso en sueños. Su cuerpo temblaba, pero cuando su mano rozó la tela de su abrigo, se calmó ligeramente, como si su presencia alejara las pesadillas. Pero el peligro ya se movía. Desde el borde del asentamiento, los comerciantes que habían sido humillados antes se reunieron, con los rostros contorsionados por la ira. Llevaban armas, rudimentarias pero letales, en voz baja, como si estuvieran planeando. «Nos pertenece», siseó uno. «El humano cree que puede robarnos», gruñó otro. «La recuperaremos esta noche. Dejaremos su cuerpo en la tierra». El humano los oyó antes de verlos. Con el oído agudizado por años de supervivencia. Se levantó en silencio, colocándose entre la chica y las sombras que se acercaban, con el cuerpo sereno, pero la mirada fría como el acero. La chica despertó de repente, presintiendo que algo andaba mal. Su corazón se aceleró al verlo de pie, con el arma lista. «¿Qué pasa?», susurró con voz temblorosa. «Quédate detrás de mí», dijo con firmeza. «No te muevas». Unas siluetas emergieron de la oscuridad. Antorchas parpadeantes, espadas centelleantes. El mercader dio un paso adelante, con una mueca de desprecio, entregando la mano. «Humano, ya te divertiste. Ahora devuélvela antes de que te lastimen». A la chica se le heló la sangre. Su cuerpo se estremeció. Había oído esas palabras antes, siempre seguidas de dolor y cadenas. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Susurró: «Me llevarán. Siempre lo hacen». Pero el humano no se movió. Su voz resonó como el hierro. «No, esta noche no. Nunca». Los atacantes rieron. Pero su risa se interrumpió cuando él se levantó. Su arma, su postura firme, sus ojos ardiendo con un fuego que nunca habían visto. La lucha fue repentina, rápida y brutal. El primer atacante se abalanzó, pero el humano lo derribó de un solo golpe. Otro intentó rodearlo, pero los movimientos del humano eran agudos y precisos. Luchó como alguien que había vivido innumerables batallas. Alguien que sabía exactamente cómo terminarlas. La chica se agachó, observando con los ojos muy abiertos. El miedo y el asombro lucharon en su interior. Nunca había visto a nadie luchar por ella. Nunca había visto a nadie arriesgar su vida por su seguridad. Un comerciante gritó desesperado: «¿Por qué arriesgarlo? ¿Todo por ella? Ella no es nada». La respuesta del humano llegó como un trueno. «Ella no es nada. Ella es todo lo que tú nunca serás». Las palabras herían más profundamente que cualquier espada. Los atacantes flaquearon, pero la desesperación los impulsaba. Lucharon con más fuerza, pero el humano no se rindió. Su fuerza y voluntad los hicieron retroceder. Sus puños y golpes caían con un propósito, no por la gloria, sino por protección. Finalmente, el atacante final huyó a la oscuridad, maldiciendo, herido, derrotado. La noche volvió a quedar en silencio. El humano bajó sus armas lentamente, respirando con dificultad, con el rostro magullado, el cuerpo marcado por cortes. Pero estaba de pie. La chica corrió hacia él.
Sus ojos se abrieron de par en par por el miedo y el alivio. «Estás herido», susurró. Sus manos temblaron al extenderse hacia él, pero se detuvieron en seco. Con miedo de tocar, la miró. Sus ojos suaves a pesar del dolor. «Ya me han herido antes». «Esto no es nada», dijo. Le dolía el pecho y las lágrimas le nublaban la vista. «Luchaste por mí», susurró. «Podrías haber dejado que me llevaran, pero no lo hiciste». Su voz era firme y dulce, porque no les pertenece. «Eres libre, y así lo seguiré siendo». El cuerpo de la chica se estremeció con sollozos. Pero estas lágrimas eran diferentes. No eran de miedo, sino de liberación. Por primera vez, las cadenas de su corazón se rompieron. Por primera vez, creyó en sus palabras. Se aferró al abrigo con más fuerza y susurró: «Me devolviste lo que perdí. Me diste mi dignidad». Su voz se quebró. «Nadie ha hecho eso por mí». El humano le puso una mano suavemente en el hombro. Sin forzarla, sin reclamarle, simplemente firme. «No me debes nada», dijo. «Pero si quieres un nuevo comienzo, lo tendrás. Caminarás hacia adelante, no como una propiedad, sino como una persona». Su corazón se llenó de emociones que no tenía palabras. Lo miró con labios temblorosos y susurró: «Entonces déjame caminar a tu lado». Sus ojos se suavizaron. Asintió una vez. «Entonces caminarás a mi lado». La noche se desvaneció lentamente dando paso al amanecer. El fuego crepitaba débilmente. El viento se llevó los susurros de los atacantes. Y en ese silencio, la chica alienígena dio su primer paso verdadero hacia la libertad. Ya no era la figura temblorosa en el escenario de la subasta, ya no era la niña abandonada despojada de su dignidad. Era alguien que había sido vista, defendida y a quien se le había dado la oportunidad de vivir de nuevo. Y aunque la galaxia seguía siendo dura y cruel, ahora sabía que no estaba sola. A su lado había una humana que había elegido oponerse a ella. No por lucro, no por orgullo, sino por ella. Y juntas entraron en una nueva